vigor los cambios en el servicio de pasaportes en el país. Habrá una nueva plataforma de agendamiento de citas, horarios extendidos en oficinas, pasaporte en línea, disminución de los precios y gratuidad del documento para algunos ciudadanos. A las 7 de la mañana se espera que aterrice en la base de Catam, en Bogotá, el primer vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana con 117 colombianos evacuados de Líbano tras los ataques de Israel a Hezbollah. El gobierno nacional enviará un segundo vuelo humanitario a Beirut para regresar a Colombia a otros 100 ciudadanos más que pidieron ayuda en medio de la guerra en Medio Oriente. El cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, confirmó que 2 de las 6 mujeres colombianas que cayeron en la red de trata de personas no quieren regresar a Colombia por amenazas de muerte. Aclaró que México les ofrece una tarjeta humanitaria con la que podrían quedarse un año en ese país. En lo que va del año son 28 mujeres las que se han rescatado en México víctimas de trata de personas. El expresidente Álvaro Uribe se retiró de la audiencia preparatoria del juicio que se adelanta por manipulación de testigos al denunciar que la juez del caso no permitió la revisión de las pruebas que recibió su defensa y por eso argumentó falta de garantías en el proceso. Sin sorpresas y con una aplastante mayoría, el Senado de la República eligió a Gregorio Háez como Procurador General para el periodo 2025-2029. Asumirá el cargo el 1 de enero de 2025 en reemplazo de Margarita Cabello. El nuevo procurador defendió el concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el cual la Procuraduría no debe emitir sanciones disciplinarias elegidos por voto popular. Para el lunes 7 de septiembre a las 10 de la mañana fue convocada la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes para seguir discutiendo la reforma laboral. Hasta el momento se han aprobado 33 artículos y quedan pendientes la revisión de 47 más. Entre los artículos aprobados de la reforma laboral está el número 13 que establece el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, es decir, 2 horas antes de la legislación actual. Como una reacción sobredimensionada, calificó en las últimas horas el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, las palabras de su homólogo de Venezuela, Iván Gil, quien aseguró que la posición de Colombia sobre las elecciones presidenciales son una injerencia grosera en los asuntos internos de Venezuela. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, advirtió que el sistema de transporte de gas está al límite y una contingencia podría llevar al país a tener que racionar la entrega de gas en el territorio nacional. La empresa de energía de la Costa Caribe, Aire, sacará del recibo de la luz 3 cobros de terceros como el aseo, la tasa de seguridad y alumbrado público para reducir el alto costo del servicio en el país. La Procuraduría pidió suspender la licitación que busca adquirir 170 camionetas blindadas para la Unidad Nacional de Protección, pues encontró serias falencias en el proceso de selección de los participantes, en especial el tema de los requisitos y la experiencia. La policía ya tiene pistas de Sofía Delgado, la niña de 12 años que desapareció hace 4 días en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca. Según las autoridades, se tiene identificado el carro en el que la secuestraron. 64 establecimientos comerciales que se hacían pasar por sindicatos y en realidad eran clubes nocturnos ilegales fueron intervenidos en las últimas horas por la policía y la alcaldía de Bogotá. En el operativo de las autoridades fueron capturadas 3 personas y fueron halladas armas de fuego, dinero y drogas. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Estás escuchando Mañanas Blue. Buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Está amaneciendo temprano. Ya sale el sol en Bogotá. Tenemos una temperatura aquí de 9 grados centígrados, un frío intenso en esta madrugada. Los acompañamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Operan todos los aeropuertos de Colombia. A esta hora, El Dorado, con temas de visibilidad. Hay neblina sobre Bogotá, pero la operación sigue estando a tiempo. También en este momento temas de conversación, lo viral, lo más importante en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días. Redes sociales que tienen desde ayer a una mujer de tendencia. Sigue siendo la principal conversación Shakira. Claro.
pero combinada con numeral Guacherna. En Barranquilla están en un lío muy difícil de responder. ¿Qué debe pasar el 21 de febrero? O el concierto de Shakira, o la Guacherna, o los dos. Y ha desatado tanta polémica en redes sociales, Néstor, que hay quienes piden que el concierto cambie la fecha. No, que la Guacherna sea la que se cambie de fecha. Es el 1 de febrero del próximo año. Del año viernes. ¿Y por qué no pueden ser simultáneamente la noche de Guacherna y concierto de Shakira? Pues, Néstor, no solo por la logística, sino por lo que significa la Guacherna para los barranquilleros, que querrían estar en ambos eventos. Vanessa, para ustedes, los barranquilleros, ¿qué es más importante, Guacherna o concierto de Shakira? Está difícil el sondeo. Nosotros lo estuvimos haciendo con varios barranquilleros y las opiniones están divididas porque es un desfile que la gente ama. Es de luces, es de colores en la noche, una semana antes de que inicie el Carnaval de Barranquilla, aunque ya se ha dado en otros momentos la modificación de la fecha para su realización. Sucedió hace 15 años cuando, por objetivo de la fuerza pública, para garantizar todos los temas de seguridad en la ciudad, se decidió adelantar una semana, lo que nos reporta el Carnaval de Barranquilla. Pero la Vanessa, que lo hace. La Guacherna, día de concierto es viernes 21. Claro, 21. por eso Viernes, coincide ambos con días esa noche. Viernes. Podría ser, si Shakira no mueve el concierto, ¿podrían mover la Guacherna al jueves anterior, por ejemplo? Es probable, es una de las principales posibilidades que se da en todo esto. Carnaval de Barranquilla sea, que es la organización que se encarga de toda esta organización, ha dicho que están abiertos a adelantarlo un día, que no tienen ningún problema, pero quien tiene la última palabra es el alcalde Alejandro Char. Él es el que diría finalmente qué es lo que va a pasar. Por ahí estuvo el empresario Chris Andrés proponiendo en redes sociales a Shakira que moviera su concierto. Pero y el alcalde fue el primero, después de que Shakira anunció la gira, en decir: bienvenida Shakira, Barranquilla te recibe con los brazos abiertos. Lo que pasa, Néstor, es que o la Guacherna no el jueves, sino el sábado. También, pero es que hay propuestas de todo tipo. Mire, Cristian Dáez, que es uno de los empresarios más importantes en Barranquilla, fue el que más le metió este tinte polémico en redes sociales, porque Néstor, él escribió: apreciada Shakira, el 21 de febrero es Guacherna en Barranquilla. ¿Qué tal si el concierto lo mueves un día para atrás o adelante? Tú sabes lo que Barranquilla te quiere y tú sabes lo mucho que te necesita Carnaval S.A. Y es entonces, más fácil, yo creo, mover la Guacherna que el concierto de Barranquilla. Sí, yo fácil, también creo que por la logística es más fácil mover el día de la Guacherna. Bueno, pero de este tamaño es el impacto de Shakira. De este tamaño de la polémica en Barranquilla. ¿Qué van a hacer los barranquilleros? O sea, y si se queda el mismo día, ¿a qué van a ir los barranquilleros? Un concierto de Barranquilla es Barranquilla primero. Sí. 2 días después sería Medellín. Sí, señor. Y luego después, el miércoles 5 días después, sería Bogotá, el 26 de febrero. Sí, señor, ahí está la polémica y esperando las boletas. A ver qué pasa. Recuerde que la famosa preventa para quienes se están inscribiendo en la página de Shakira es el próximo martes. Y ahí está toda la fiebre de Shakira como la principal tendencia. No hay duda que será uno de los grandes eventos del año entrante, Shakira, en Barranquilla, en su ciudad, en Medellín y en Bogotá. Sí, señor. El otro tema de conversación esta mañana tiene que ver con fútbol. Numeral Durán es tendencia, Néstor, por la actuación, porque la estrella hoy en el mundo, en la Champions, es un colombiano, Jon Hader Durán, que marcó el golazo con el que el Aston Villa le ganó al Bayern 1-0, minuto 19. Es viral por 2 cosas. Lo primero, por la reacción del príncipe William, que aplaude, que celebra que estaba en la tribuna. Y entonces lo aplaude y se pone de pie. Pero sobre todo por esto que estamos viendo en el canal de YouTube. Una entrevista que al final del partido da el colombiano a CBS Sports en Inglaterra. Y ahí estaban, a los grandes del fútbol. Ahí estaban 2 leyendas del fútbol internacional. Una de Francia, la del Liverpool. Thierry Henry, que el legendario goleador del fútbol francés, que jugó en Londres en el Arsenal. Sí. Y el otro es Gallagher, ¿no? Sí, ex Liverpool, que también estaba allí y terminan hablando. Jamie Carragher, que terminan hablando, si la escuchamos, ¿le parece? Sí, señor, hablan incluso hasta en español. Bueno, es que le hablan en español, porque Durán antes jugaba en el fútbol norteamericano, jugaba en Chicago, llega a Birmingham, que es la ciudad de Aston Villa. Y me deja decir otra cosa muy importante. Señora. Termina él, el jugador, invitándolos a Medellín, a la capital paisa. Es el diálogo, y Jon Hader Durán de la Selección Colombia está convertido en el ídolo del fútbol inglés. John, a Thierry le gustaría. Soy Thierry, enhorabuena. Mira, te quería pedir algo. Hace 2 años jugaba con el Chicago Fire y esta noche, haciendo el gol de la victoria, que dio esta, por supuesto, victoria contra el Bayern de Múnich. Entonces, ¿cómo te sientes? Hola, leyenda, ¿cómo estás? Bueno, muy contento por
por el triunfo, feliz de haber marcado un gol tan importante contra este grande equipo. Y bueno, sí, como recordas, hace 12 años estaba en el Chicago y creo que ahora feliz por el trabajo que se ha logrado y por estar aquí y poder convertir hoy. Can you translate for me, Thierry? John, te amo. El que le dice te amo es Jamie Carragher. Sí, señor. Y lo que es increíble es que en horario AAA en la televisión británica terminan hablando en español con un colombiano, que demuestra hace 4 décadas, 40 años, el Aston Villa no ganaba un partido de Champions League. Y menos en esta dimensión con ese golazo del colombiano que además Néstor en el minuto 79 sorprendió y es la leyenda, es la tendencia y es la estrella allí en Inglaterra. Es muy joven todavía, tiene apenas 20, 21 años y va a ser un grande del fútbol europeo, lo dice el Dibu Martínez. El partido de ayer es apenas la antesala, el aperitivo de lo que viene con este jugador. Creo que hay que tenerlo en el radar, este va a ser uno de los grandes. Allí en el Aston Villa había jugado, usted se acuerda, Juan Pablo Ángel, paisano suyo. También. Y es una leyenda en Birmingham, y esto es lo que puede pasar con John Hader Durán. Informa Juan David Rivera. Néstor, buenos días. John Hader Durán, el joven delantero colombiano de 20 años, sigue maravillando Europa. Ayer fue el héroe de su equipo, pues el Aston Villa ganó 1-0 al todopoderoso Bayern Múnich gracias a un golazo de John Hader Durán. Al minuto 79 y con solo 9 minutos de haber ingresado, Durán hizo una genialidad. El Dibu Martínez, arquero del Aston Villa, jugó en corto con Pau Torres. Este le mandó un pase en largo a Durán, quien hábilmente le ganó la posición a Upamecano y a casi 30 metros del arco del Bayern le pegó de primera intención y definió por encima del legendario portero Manuel Neuer. Torres, sigue Pau Torres al pique de Rogers. Durán. John Hader no solo tiene números impresionantes esta temporada, donde en 9 partidos ha anotado 6 goles, 5 de ellos entrando como suplente, por lo que su media goleadora es bastante alta. El colombiano anota cada 46 minutos un gol. Además, este gol es histórico, pues el Aston Villa le puso fin a una racha del Bayern Múnich, donde el equipo bávaro llevaba 41 partidos seguidos sin perder en la fase de grupos de la Champions. Su última derrota en la primera fase del torneo había sido el 27 de septiembre del 2017, 3-0 frente al PSG. Sobre este triunfo histórico habló Emiliano el Dibu Martínez. Hoy jugamos con uno de los favoritos de la Champions, como el Bayern, y demostramos que podemos jugar igual a cualquiera, especialmente en casa. Con este triunfo el Aston Villa está en la 6ª posición de la tabla. Es uno de los 7 equipos de 36 que juegan la Champions que tiene puntaje perfecto este torneo. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan David, hablando de deportes, la gran noticia deportiva en Colombia es la dura sanción para Nacional, no tanto para Junior, cuyos hinchas al final terminan premiados. Comenzaron la gresca de la semana pasada en el estadio de Medellín, pero le quitan los puntos a Nacional y los entregan a la gente de Barranquilla, al Junior de Barranquilla. Gerardo Sojo. Buenos días, Néstor. La División Mayor del fútbol colombiano, DIMAYOR, profirió el fallo donde impone sanciones al Nacional de Medellín y al Junior de Barranquilla por los desmanes presentados el pasado 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Nacional deberá jugar 6 fechas sin público y enfrentará una multa de 14.300.000 pesos. Los cargos que la decisión le endilga son actos de violencia, desórdenes, invasión del público a la cancha y agresión a árbitros. Por las mismas razones, el Junior deberá pagar 13 millones de amonestación y también fue sancionado 6 fechas sin público en algunas localidades del Estadio Metropolitano, donde funge de local. El Atlético Nacional deberá también enfrentar una sanción pecuniaria de 26 millones de pesos por retirada o renuncia de la cancha. Por ende, la DIMAYOR estimó que el marcador final del encuentro fue de 3-0 a favor del Junior, a pesar de que el partido iba 2-0 a favor de Nacional, otorgándole los 3 puntos de la victoria. Los jueces, Luis Hernández, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Palacio, ex magistrado de la Corte Constitucional, Wilson Ruiz, ex ministro de Justicia, y el abogado Fabián Suescún tuvieron en cuenta los testimonios del árbitro, del comisario y del oficial de medios del partido. Asimismo, consideraron los alegatos de ambos equipos y tuvieron como precepto para responsabilizar a Nacional que la Secretaría de Seguridad de Medellín había aconsejado no admitir hinchas del Junior y que el equipo no acató la sugerencia. Ante esta decisión procede un recurso de reposición y de apelación que ambos equipos pueden interponer. Gerardo Sojo, Blue Radio. Gerardo, gracias. Me parece, lo siento por mis amigos del Junior de Barranquilla, termina siendo un premio para los hinchas del Junior, que fueron los que encendieron la llama de los problemas de la violencia allí en el estadio de Medellín. 5:44 minutos. A propósito de celebraciones, en el Caribe colombiano están celebrando hoy por lo menos en 3 departamentos porque bajan las tarifas de energía. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, buenos días. Bajan las tarifas a partir de lo que será el retiro de la opción tarifaria. Ya quedó oficializado a partir de la publicación de la tarifa oficial, esto el pasado lunes. Incluso ayer estuvo reaccionando el presidente Gustavo Petro en redes sociales anunciando que esta sería la primera de muchas otras medidas que se vienen. Y es que muy probablemente se refería a que ya desde la CREC están preparando todo lo relacionado con una orden que retiraría también el cobro de terceros. Esto es el cobro de impuestos o de créditos a través de las facturas de servicio público, que para el caso de aire, por ejemplo, afecta en ciudades como Barranquilla con el cobro de impuestos como el de alumbrado público y la tasa de seguridad. Esto es lo que dijo Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios públicos. Tras de que las tarifas son bien caras y se le carga en la factura un poco de servicios que no tienen que ver con lo que se le está cobrando, entonces la CREC está estudiando para dejar como depurada esas facturas. Y esto estaría listo en aproximadamente 2 meses y sería entonces la empresa aire la primera en implementarlo. Para que usted tenga una idea, para un usuario de estrato 1, el promedio de cobro fijo mensual de estos impuestos es de cerca de 40,000 pesos, pero para un usuario de servicio comercial es de cerca de 1,000,000 de pesos, así que el alivio sí se refleja para muchos de manera amplia. Sin embargo, esta situación preocupa, por ejemplo, al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, porque al deslindar este cobro de la factura de energía quedaría en el aire entonces el recaudo de estos impuestos con los que ya se están ejecutando obras a partir de lo que se recoge. Barranquilla amanece hoy con 28 grados. Vanessa, 5 de la mañana, 46 minutos. Se retiró, terminó mal la audiencia del expresidente Álvaro Uribe. Es la audiencia preparatoria en el juicio que se le sigue por el tema de los falsos testigos y manipulación y fraude procesal. Estaba en la audiencia, la juez no lo dejó hablar, negó recursos de la defensa. Este es el momento en el que el expresidente Uribe todavía en la audiencia expresa su molestia y preocupación. La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia de preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritargo, señora juez. Entonces aquí están afectando un derecho fundamental, que es la estrategia de la defensa. Eso para contestarle ese último punto, señora juez. Entonces, indíquele al despacho, continuando con el acto procesal. Esta mañana el expresidente Uribe pone un trino, dice: la señora juez aceptó que tuviéramos el computador y el teléfono de Monsalve, que es uno de los testigos. Apenas los entregaron el lunes de tarde. Ayer se pidió el tiempo para la inspección pericial, lo negó, me dejaron sin pruebas y se retiró por esa razón de la audiencia. Como no se encuentra privada de la libertad, su presencia no es requisito de validez. Y debo entender que si se quiere retirar, o no sé si quiere hacer su manifestación, si quiere declararse inocente o culpable. Ay, señora juez, por Dios. Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave. No tengo que dar, perdón, señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, mire que usted simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable. Me retiro, señora juez. Bien puedan, si así lo desean. 5 de la mañana, 48 minutos, y efectivamente apaga la cámara. Ahí estaban todos escuchándolo. Cepeda, el senador Iván Cepeda, que es su contraparte, después de que termina la audiencia, abruptamente, la defensa del expresidente Uribe radicó una tutela en el Tribunal Superior de Bogotá, intentando la protección de sus derechos. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Tras la reanudación de la audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe por delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el político colombiano se retiró de la reunión virtual asegurando que no tenía garantías procesales, haciendo énfasis en que la jueza del caso le negó aplazar la diligencia para que la defensa pueda analizar las pruebas entregadas, como lo es el computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en este caso. La jueza, al retirarse Uribe, tomó su declaratoria como una declaratoria inocente. Sin embargo, a las 6 de la tarde, el abogado Jaime Granados, en una rueda de prensa, se refirió que iban a presentar una acción de tutela al Tribunal Superior de Bogotá para que se puedan examinar las pruebas, se alargue el proceso, justificando que esto ocurre porque podrían estar viciadas las pruebas presentadas. La defensa tiene razones para creer que, así como hay otros elementos técnicos que ya descubrió la defensa, han sido adulterados en este proceso de descuento operatorio, que ya lo sabemos, y de hecho ya lo compartimos con la Fiscalía. La Fiscalía lo sabe porque lealmente lo compartimos y lo vamos a denunciar además públicamente en su momento. Pues necesitamos saber si aquí había ocurrido algo semejante.
se había algún tipo de alteración, manipulación o que haya ocurrido con esos elementos probatorios. Néstor Granados también confirmó que el expresidente Uribe no va a estar presente en ninguna diligencia. Sin embargo, estaría pendiente de lo que pueda suceder. Además, el expresidente Uribe en ningún momento se refirió a través de sus redes sociales ni por medio de su abogado sobre una justificación de estas conclusiones. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Habrá cambios importantes en la jornada laboral. La jornada nocturna para un trabajador arrancará a las 7 de la noche, no a las 9 de la noche, como se creó desde el año 2003, cuando recién llegado el expresidente Álvaro Uribe. Esta es la principal modificación de la reforma laboral que tramita el Congreso, que fue votada en la tarde de ayer en la Cámara de Representantes. Si se aprueba en el Senado, están apenas en la mitad del trámite, se beneficiarán más de 1.300.000 trabajadores en Colombia que tienen recargos nocturnos por cuenta de una jornada diferente. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Y quiero decir que uno de los artículos más importantes para este gobierno, que es la de restauración de derechos en lo que tiene que ver con el establecimiento de la jornada diurna y nocturna, hoy salió ya aprobado, de tal manera que nos llevamos un buen saldo en términos de derechos, y pienso que hemos mejorado también mucho porque logramos sacar también todo lo que es teletrabajo en sus 5 modalidades. Logramos también aprobar la parte del subsidio de conectividad que reemplazará el subsidio de transporte. El tema de la jornada laboral es importante, finalmente fue votado ampliamente. Este es el artículo 13 de la reforma laboral. Su ponente, Alfredo Mondragón. Acabamos de aprobar el artículo 13 que recupera los recargos nocturnos en Colombia. Esto es el segundo debate de 4 en plenaria. Es para recuperar lo que nos arrebató Álvaro Uribe Vélez, por lo menos lo que nos arrebató Álvaro Uribe Vélez. Ellos siguen insistiendo en decirle al país que quitándole derechos a los trabajadores supuestamente se estimula la generación de empleo. Ese es el mismo cuento que han echado en 30 años. 5 de la mañana, 52 minutos. Y claro, hubo un debate de si aumentar los costos laborales es necesariamente bueno para la generación de empleo. Ellos en el pacto histórico desde el gobierno lo ven como una sacada de clavo, como una disputa con el expresidente Uribe, porque él hace algo más de 20 años había hecho la reforma laboral para bajar los niveles de desempleo que había entonces. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Un gran paso se dio, según el gobierno nacional, con la aprobación del artículo 13 de la reforma laboral que establece recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, es decir, 2 horas antes de como se hace actualmente. Y es que de aprobarse toda esta reforma, este cambio entraría en vigencia 6 meses después de la sanción de esta ley, quedando así el horario diurno de 6 de la mañana a 7 de la noche y el nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana. Y es que mencionar que también durante esta sesión se aprobaron y se definieron las modalidades de trabajo y se estableció que se dará un auxilio de conectividad para trabajadores que estén de manera remota como reemplazo al subsidio de transporte que se da a los trabajadores por ley. Sin embargo, a pesar de todo esto, representantes como Catherine Jubinao aseguraron que esta reforma dejaba de lado a más de 300.000 familias que esperaban una regulación que les diera mínimas garantías siquiera a los conductores de aplicaciones de transporte. Con toda ilusión y con toda razón, estaban esperando que el gobierno del cambio, el que legisla para el pueblo, el que busca actualizar el Código Sustantivo del Trabajo a las nuevas dinámicas, obviamente les incluyera a ellos también en la regularización que ayer aprobamos en este recinto para las plataformas de reparto. Por su parte, en total van 33 artículos aprobados de esta reforma de los 80 que son en total. Y es que el gobierno nacional aseguró que espera que esta reforma sea aprobada en su totalidad la próxima semana para pasar al Senado de la República. Carolina Otero, Blue Radio. Gracias, Catherine. 5:54 minutos. Podríamos estar comenzando una crisis energética en el país, producto de la sequía, de todo el desorden en el sistema de generación hídrica y térmica. La advertencia la hace el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Hemos advertido que hay una confluencia de alarmas en distintos sectores: hidrocarburos, gas, electricidad, y esto
me permite afirmar que en estos momentos, y lo reitero nuevamente, podemos estar comenzando una crisis energética, la cual continuará agravándose en el tiempo de no solucionarse. A esta advertencia de una crisis energética, que son palabras mayores del Contralor, responde el gobierno diciendo que no hay de qué preocuparse. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Según la Contraloría, Colombia podría estar iniciando una verdadera crisis energética en medio de alertas en distintos frentes. En el sector eléctrico tenemos sequía, proyectos de generación que no se terminan de construir y una empresa como Aire intervenida. Además de los riesgos de apagón, nos enfrentamos al hecho de que cada vez el país depende más de las importaciones de combustibles y para completar el panorama está el problema del gas natural. Aunque el gobierno dice que no hay déficit para el próximo año, ya están apareciendo los problemas en el mercado. Hace unos días, varias estaciones de gas natural vehicular se quedaron sin suministro y hoy la presidenta de TGI, Dalida Hernández, se queja de no haber conseguido el gas que necesita para garantizar el transporte en buena parte del país. Si de aquí al 18 de octubre no hemos comprado, pues es muy probable que el país entre también en un problema de tener que definir esa demanda y ese gas para llevar un racionamiento programado. Por su parte, Promigas advirtió que el sistema de transporte de gas opera al límite, lo que puede ocasionar que un imprevisto termine convertido en un racionamiento. Finalmente, el presidente de Vanti, Rodolfo Anaya, le pidió a la industria que no se quede esperando al gobierno, sino que resuelva por sus propios medios. Para el empresario, el 2025 puede solucionarse con gas natural importado, pero el gran dolor de cabeza realmente va a comenzar en 2026, por lo que es hora de pensar seriamente en hacer una segunda planta de importación de gas que nos ayude a salir adelante mientras podemos conectar los campos en el offshore colombiano. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, a propósito de hidrocarburos, la noticia económica de este jueves, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El más reciente balance del sector hidrocarburos elaborado por Campetrol muestra cómo ha venido deteriorándose esta industria en Colombia. En agosto, las empresas productoras tenían activos 108 taladros, de esos que se utilizan para sus actividades extractivas, y esta cifra bajó un 10,7%. Desde noviembre de 2022 hasta agosto de este año, la actividad de taladros en Colombia se ha contraído en un 30,3%, con 47 taladros menos en operación. El gremio calcula que por esta situación se habrían perdido 24.700 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Entre tanto, la inversión extranjera directa en el sector petrolero durante el primer semestre alcanzó los $1.238 millones, cayendo un 30,3%. En cuanto a la producción de petróleo, entre enero y agosto se registró un promedio de 780.000 barriles diarios, creciendo un tímido 0,6%, pero el caso más preocupante sigue siendo el gas. En los 8 primeros meses se reportó una producción de 981 millones de pies cúbicos por día, disminuyendo un 7,7%. Por datos como estos, todos tienen hoy los ojos puestos sobre el gas, y de ahí se derivan las preocupaciones hasta del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien advirtió sobre el inicio de una eventual crisis energética. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Sabemos que perdonar es importante, difícil pero importante. Pero hace poco aprendí de alguien muy especial para mí que podemos perdonar por adelantado. Y me parecía tan revolucionaria la idea. O sea, esas cosas que mi pareja hace, que no son graves, pero que me cargan, que yo sé que las va a seguir haciendo, que ya llevamos 10, 20 años juntos y las sigue haciendo. No me voy a divorciar por eso. Ya intenté cambiarlo y no pude. Él es así. Entonces, de verdad, le voy a volver a prestar mi mundo emocional a esa actitud de siempre. Es como caer siempre en el mismo hueco, tropezar siempre con la misma piedra. Entonces, si yo ya sé que la piedra está ahí, levanto el pie, ¿verdad? Y no me tropiezo. Lo mismo, si yo sé que mi pareja va a hacer eso, simplemente perdono por adelantado y digo, Dios, perdono a este hombre maravilloso, porque yo sé que mañana cuando estemos con su mamá, él va a hacer esto. Y así cuando suceda,
no te coge desprevenida, sino que tú ya lo solucionaste, tú ya lo gestionaste en tu mente y en tu corazón. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Malas noticias llegan en esta fría mañana en Bogotá y una niebla densa sobre la ciudad. Opera normalmente el aeropuerto El Dorado. Malas noticias que llegan desde el Medio Oriente, en donde siguen los ataques. Esta mañana bombardearon Beirut, 200 objetivos allí, con 31 muertos. En Gaza también hubo bombardeos esta madrugada, 70 muertos durante ataques aéreos. En este momento el ejército israelí evalúa 3 opciones para responder a los ataques de esta semana de Irán. 1, atacar instalaciones nucleares, que sería la opción más grave, prendería por supuesto una guerra mundial, opción a la que se opone el presidente Biden desde Washington. 2, segunda opción, atacar instalaciones petroleras, que significaría que Irán dejaría de producir más de 3 millones de barriles de petróleo diariamente. Irán produce 4 veces lo de Colombia, tiene en su haber la producción casi del mismo nivel de lo que tuvo Venezuela en su mejor época. Y la tercera opción es un ataque selectivo a líderes de Hezbollah en Irán, es decir, darle a las cabezas. Inclusive informes de inteligencia norteamericana dicen que atacar al líder Ali Khamenei es una de las opciones terribles que evalúa el gobierno de Netanyahu en Israel. Ya vamos a hablarles de cómo se mueve esta madrugada la guerra en el Medio Oriente. Mientras eso pasa, Israel bombardeó hoy, hace algún par de horas, un centro médico en el centro de Beirut. Mató allí a 6 personas. Un centro médico que pertenecía a la Organización Islámica de Salud, que a su vez tiene vínculos con Hezbollah. En una hora aterriza aquí en Catame, en Bogotá, el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que ya salió de República Dominicana, trae a 117 colombianos, que es lo que están haciendo muchos países en el mundo, sacar a sus nacionales de la guerra en el Medio Oriente. Aterrizará con estas personas, con estas historias en Bogotá. Vamos a contarles también de la elección del nuevo procurador, que terminó Gregorio El Hach, secretario general del Senado hasta la semana pasada, prometiendo independencia, él ternado por el presidente Petro, abrazándose con todos sus compañeros del Senado, defendiendo el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual la Procuraduría no debe sancionar no disciplinariamente a quienes fueron elegidos por voto popular. Es decir, llega con el mandato de quitarle los dientes a la Procuraduría General de la Nación. Allí una discusión enorme, porque hay conceptos, fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre ello. Barrió en votación, que habla de cómo se alinean las fuerzas políticas alrededor de quien va a ser el nuevo procurador. No se ha posesionado, sacó 95 de 103 votos posibles. Por eso ustedes van a ver las imágenes abrazándose con la gente del Pacto Histórico, el partido que lo respaldó y los que se sumaron, todos, los de la oposición, todos, salvo 5 o 6 que votaron por los otros 2 candidatos, Barón Cotrino y Luis Felipe Henao. En la plenaria del Senado, barrió la elección del Hach. Se demuestra un gobierno todavía muy fuerte, pero que intenta sacar un acuerdo nacional, un consenso, dice el ministro Cristo, y este es el primer paso. Les voy a contar de lo que significa la elección del Hach en el Senado, mientras en la Cámara de Representantes sigue avanzando el trámite de la controvertida reforma laboral. Ya hay aprobados 33 artículos, le faltan 47. El más importante de los de ayer es el que establece recargo nocturno
a partir de las 7 de la noche. Quiere decir, la jornada en Colombia, la laboral, va desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. 2 horas antes, hasta hoy, la jornada nocturna arranca a las 9 de la noche. La discusión volverá si es a esa hora o a las 7. Todavía falta el trámite en el Senado de Colombia. Hablando de Uribe, esa reforma laboral que tiene vigencia desde el año 2003, cuando hizo la modificación el expresidente Uribe, les contaré por qué se retiró de la audiencia preparatoria del juicio en su contra que hay en la justicia ordinaria por fraude procesal y soborno a testigos. Esta mañana su abogado Jaime Lombana radica la tutela en el Tribunal Superior de Bogotá para exigir derechos del presidente, que piden otros 7 días de aplazamiento de la audiencia para estudiar el computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, el testigo contra Uribe, y allí está la clave. La juez no accedió, se enoja Uribe, dice que no tiene garantías y termina apagando el computador. Una pelea porque apenas el lunes, dice él, esta mañana le entregaron las pruebas y necesitan días más para estudiarlas, lo que no aceptó la juez del caso. Y bienvenido, les voy a contar del accidente otra vez. De anoche en el Metrocable de Medellín volvió a asustar a 300 personas que quedaron colgando en la misma línea y en la misma estación en donde en junio pasado, hace 3 meses, se habían estrellado 2 de los vagones. En junio pasado fue un accidente grave, el de anoche por fortuna no tuvo las mismas consecuencias. Termina el alcalde Fico Gutiérrez encabezando el operativo, afortunadamente digo, no pasó a mayores. Y vamos a hablar del apagón y de la energía. Sí hay riesgo, dice el Contralor, que en un informe dice que estamos a punto de una crisis energética en el país, agravándose con el tiempo. El Contralor es Carlos Hernán Rodríguez, que teme que no sea solo una crisis de energía, sino que se mezcle con el desabastecimiento de gas y en general de todo el tema de hidrocarburos, sin energía, con racionamiento de agua y sin la posibilidad de recurrir al gas o al carbón. En Barranquilla no se define esta mañana cuál es la suerte de la Guacherna. Ante el concierto de Shakira, que coincide con el comienzo de la Guacherna, el 21 de febrero, el gran dilema para los barranquilleros es si aplazan el concierto, si le piden a Shakira que cambie la fecha o anticipan o postergan la fecha de la Guacherna. Tenemos historias para acompañarlos en este día jueves 3 de octubre. Hoy es el Día del Odontólogo en Colombia. También les contaré de la polémica deportiva del día por cuenta del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, que le dio increíblemente los puntos al Junior de Barranquilla. Se los quitó a Nacional, que claro, se portaron mal y lo merecen, pero termina Junior premiado con los 3 puntos, a pesar de que sus hinchas también estuvieron involucrados en los desórdenes, creando un precedente que por supuesto no deja de ser controvertido. Van los hinchas, crean el problema, le quitan los puntos al partido, al local, y termina premiado los violentos, que son los visitantes. Las noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Bienvenidos. Sobre la densa niebla, de momento hay operación normal en El Dorado y en todo el sistema aeronáutico en Colombia. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Juan Gregorio El Hash Pacheco, 95 votos, señor secretario. Gracias a la oportunidad que me brindó el señor presidente, que decidió distinguir a un hijo de la lejana provincia de La Guajira para llegar a tan alta distinción. En una votación cantada y de trámite fue elegido Gregorio El Hash como nuevo Procurador General de la Nación. El Hash, que viene de ser secretario del Senado por más de 12 años, aseguró que no va a acabar con la Procuraduría y que garantiza total independencia. El Procurador es la cabeza de un órgano independiente y autónomo. No obedece instrucciones, ni hace convenios, ni se compromete a nada distinto de cumplir cabal y oportunamente los mandatos de la Constitución y la ley. De ahí no me voy a salir. Gregorio El Hash logró amasar los votos de todas las bancadas del Congreso, prometiendo independencia, modernización de la entidad y cumplimiento de la Convención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existen alternativas jurídicas para compatibilizar, para armonizar
los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos con la existencia de una Procuraduría objetiva y respetuosa de los derechos y también de las garantías. El presidente Gustavo Petro felicitó a través de su cuenta de X a Gregorio El Hach por su elección como Procurador General y lo invitó a trabajar en el cumplimiento de las sentencias internacionales de derechos humanos y a promover un acuerdo nacional. Tarea que va a iniciar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y va a contribuir mucho a impulsar el acuerdo nacional. Y en un hecho sin precedentes en este periodo legislativo, bancadas de orillas políticas opuestas sonaban como una sola. El senador por el Cambio Radical, David Luna. Y espero que el doctor El Hach adelante una labor importante, pero sobre todo totalmente independiente al gobierno nacional. La congresista María José Pizarro del Pacto Histórico. Aquí hay un principio también de independencia, es una persona que no le pertenece a ningún partido político, es una persona que todo lo contrario en todos estos años ha trabajado con las distintas fuerzas políticas. Indíquele al despacho, señor Uribe, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando estas audiencias. Señora, pues yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez. El expresidente Álvaro Uribe se retiró de la audiencia previa a su juicio por presunto soborno a testigos. El exmandatario expresó su molestia contra la juez y argumentó falta de garantías procesales. Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave. Su abogado, Jaime Granados. La defensa tiene razones para creer que, así como hay otros elementos técnicos que ya descubrió la defensa, han sido adulterados en este proceso de escrito probatorio, ya lo sabemos, y de hecho ya lo compartimos con la Fiscalía. A partir de hoy entrará a regir un nuevo modelo en la expedición de los pasaportes. La idea es que el precio del documento baje de los 207.000 pesos a 180.000. También habrá un agendamiento de citas con mayor flexibilidad. La página estará disponible las 24 horas del día y los 7 días. El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que, contrario a las críticas de posibles sobrecostos con el cambio, habrá reducciones de hasta el 30%. Incluso aseguró que esas alertas solo generaron pánico innecesario. Y aquí crearon un pánico frente a los pasaportes, pues aumentó mucho la demanda y va a seguir alta hasta que no se entienda que se debe tener tranquilidad porque no hay ninguna afectación a la expedición de pasaportes. Estamos en un cambio de modelo. Yo he venido sosteniendo la necesidad de fortalecer la red eléctrica americana, desde el sur de la Patagonia hasta Alaska. Durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el presidente Gustavo Petro habló sobre una ambiciosa iniciativa para integrar el continente americano a través de una sola red energética. Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que antes de abordar proyectos continentales es necesario concluir las redes de transmisión de energía que abastecen a Bogotá. Es mi obligación meterme en esa discusión y ser un vocero ante la nación para exigir que esos proyectos avancen, se terminen y no tengamos problemas de abastecimiento de energía. Con 86 votos por el sí, se aprobó el artículo 13 de la reforma laboral que establece recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, es decir, 2 horas antes de la legislación actual. Y es que de aprobarse esta reforma, este cambio entraría en vigencia 6 meses después de la sanción de esta ley, quedando el horario diurno de 6 de la mañana a 7 de la noche y el nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, espera que la próxima semana esté completamente aprobado todo el proyecto. El próximo lunes tendremos un debate de 3 artículos que son muy sensibles, que es el contrato de aprendizaje. Tendremos también el reconocimiento de festivos y dominicales y tenemos también lo que es el contrato y jornal agropecuario. Momentos de verdadero pánico se vivieron en la estación popular del Metrocable de Medellín, cuando al parecer por una falla eléctrica, 2 cabinas chocaron cuando estaban ingresando a la estación del sistema de transporte masivo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llegó hasta el sitio de la emergencia y confirmó que fue necesaria la evacuación de más de 300 personas que se estaban movilizando en el cable en ese momento. Solamente atendieron a una mujer que sufrió una crisis de ansiedad y a esta hora investigan este nuevo accidente. Es el segundo caso en menos de 3 meses. Que estamos en este momento nosotros revisando la situación con el personal técnico del metro, pero lo más importante en este momento es decir que todas las personas fueron evacuadas con éxito y por supuesto que se encuentran bien en su estado de salud.
En las últimas horas, un grupo de más de 100 uniformados de la Policía Nacional adelantó una serie de allanamientos en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. En total, eran 3 los establecimientos que se hacían pasar bajo la figura de sindicatos para ser centros de prostitución y de venta de droga. Habla el comandante de la Policía de Bogotá, el general Daniel Gualdrón. Tenemos un listado promedio de 119 sindicatos identificados, especialmente en lo que es aquí en la zona de Kennedy, en la 1 de Mayo, lo que tiene que ver Puente Aranda, Restrepo, Teusaquillo e incluso Chapinero, que estamos buscando la manera pues de generar todos los controles, y con todo el apoyo que tenemos de las autoridades administrativas y judiciales vamos a generar una respuesta a estos establecimientos. Israel lanza un duro ataque sobre el centro de Beirut durante la noche. El objetivo era un centro de salud controlado por Hezbollah. Solo en ese bombardeo se cuentan 6 muertos. Hay otros 15 muertos en Bint Feil, porque Israel informa esta mañana que en total atacó 200 objetivos durante la noche en todo el Líbano, mientras sigue el compás de espera para saber cuál va a ser la retaliación de Israel a los bombardeos iraníes. La DIMAYOR falló en contra del Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla tras los desmanes presentados el pasado 26 de septiembre en el Atanasio Girardot. La entidad amonestó al Nacional con 2 multas por más de 40 millones de pesos y 6 fechas sin público en su estadio. Estimó también que el Junior había ganado el encuentro 3-0, pese a irlo perdiendo 2-0 en la cancha, y le otorgó los 3 puntos de la victoria. Asimismo, sancionó al equipo de Barranquilla con una multa de 13 millones de pesos y 6 fechas con determinadas localidades del Metropolitano sin público. John Jader Durán sigue en racha. El jugador de 20 años anotó el gol de la victoria en el triunfo 1-0 del Aston Villa sobre el Bayern Múnich por la Champions League. Durán es sensación esta temporada, lleva 6 goles en 9 partidos disputados, y al finalizar el partido protagonizó este divertido momento al ser entrevistado por CBS Sports, programa donde están de panelistas Thierry Henry y Jamie Carragher. Enhorabuena. Mira, te quería pedir algo. Hace 2 años jugaba con el Chicago Fire y esta noche, haciendo el gol de la victoria, que dio esta, por supuesto, victoria contra el Bayern de Múnich. Y me encanta Medellín. Eterna primavera. Te invito en vacaciones si quieres. ¿En serio? Oh, listen, you got an invite to go on. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por las crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en Boom. Estás escuchando Mañanas Blue. Israel atacó esta mañana Beirut y 200 objetivos allí en la frontera con Líbano. Hay 31 muertos, pero ataca también simultáneamente en la Franja de Gaza 70 muertos en la jornada de bombardeos. Pero lo que es más grave, esta mañana evalúan la respuesta contra Irán, que podría ser atacar instalaciones nucleares o las instalaciones petroleras, o incluso ir por los líderes, los que gobiernan hoy Irán. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ha subido el número de muertos que ha resultado allí en Beirut en las últimas horas. Durante la noche decíamos que Israel ha bombardeado más de 200 objetivos, pero específicamente en la capital Beirut hubo ataques aéreos en 2 lugares. En el centro de Beirut, donde había un centro de salud que está manejado por la Organización Islámica de Salud, que se considera vinculada a Hezbollah.
Esto es en el barrio central de Bayura. Ahí ahora se cuentan por lo menos 14 muertos. Es tan céntrico ese local que está al lado del Parlamento libanés. También está ahí muy cerca la sede central regional, por ejemplo, de Naciones Unidas. Es lo que está contando la prensa en este momento. Pero son 39 los muertos contados porque dentro de esos otros 200 objetivos también bombardearon una ciudad que queda apenas a 4 kilómetros de la frontera con Israel. Ahí se cuentan por lo menos otros 15 muertos. En Beirut también se bombardeó el barrio de Daille, que es el barrio donde fue asesinado la semana pasada el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Eso en cuanto a el Líbano. El otro bombardeo durante la noche ha sido en Gaza. Allí se cuentan durante la noche 70 muertos. Es el número total que se ha entregado en las últimas horas. Los bombardeos en Beirut, la verdad es que no tuvieron ninguna advertencia, como ha ocurrido con otros lugares, y lo que están mostrando son edificios enteros que se han desplomado. Lo que se grabó durante la noche es lo que ustedes pueden oír a continuación. Cuentan testigos que se veían elevar bolas enormes de fuego allí en la capital, en Beirut. La verdad es que han sido noches, la verdad, muy sangrientas en las últimas horas, pero sin embargo, pese a lo que está ocurriendo en el Líbano y en Gaza, la atención del mundo está puesta en Irán. Allí se sabe que se están tomando medidas para defenderse de un eventual ataque de Israel. La verdad es que, por ejemplo, al líder supremo, Ali Khamenei, el ayatolá, está en este momento en una condición de clandestino, porque después del asesinato de Hassan Nasrallah, lo que se dice es que las mayores autoridades de Irán están ocultas, preocupadas de un ataque iraní. El propio jefe del Estado Mayor israelí anunció que lo que venía era un ataque con precisión y potencia, así lo decía. איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. Dice, Irán lanzó unos 200 misiles contra el Estado de Israel. Irán atacó zonas civiles, puso en peligro la vida de muchos ciudadanos. Gracias a la conducta civil y adecuada de las defensas de alta calidad, el daño fue relativamente menor. Pero vamos a responder. Sabemos cómo localizar objetivos importantes, sabemos cómo atacar con precisión y potencia. Fue el mensaje que dio el jefe del Estado Mayor. Néstor, son 3 los objetivos posibles: altos cargos del gobierno iraní, instalaciones petroleras o instalaciones nucleares, Néstor. Silvia, gracias. Si usted no sabe cuál de todas esas es peor, si es el petróleo, es encarecerle la vida a millones de personas. Si es el ataque a la instalación nuclear, es prender la llama de una guerra mundial. Y la tercera es ir por los líderes supremos, por Al-Khamenei, que es el líder supremo que hoy gobierna Irán. Y obviamente sería escalar más la guerra. Eso es lo que están evaluando también esta mañana con el gobierno de Estados Unidos. Biden, el presidente norteamericano, se opone al ataque a las instalaciones nucleares. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y en efecto, un ataque en contra de Ali Khamenei, quien es el líder supremo de Irán, pero que a su vez es constitucionalmente el jefe de Estado de la República Islámica de Irán, sin duda también sería un golpe bastante duro por parte de Israel. El mundo está a la expectativa por la respuesta, pero el presidente Joe Biden parece estar poniendo límites, o al menos intenta poner límites. Está claro, ya ha dicho que habrá sanciones en contra de Irán. Eso será una medida en conjunto con los países del G7, con los que dialogó en las últimas horas, y él mismo lo anticipó. Lo que no está claro es qué tanto puede Estados Unidos disuadir a Israel de un ataque a gran escala en contra de infraestructura crítica. Biden ya dejó claro que no está de acuerdo con atacar instalaciones nucleares. The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond. La respuesta es no, decía el presidente Joe Biden frente a la pregunta de si respaldaría un ataque de Israel en contra de instalaciones nucleares en Irán. Creo que estaremos discutiendo con Israel lo que vayan a hacer. Si todos los 7 de nosotros, ahí refiriéndose al G7, estamos de acuerdo con que tienen el derecho a responder, ellos deben responder de manera proporcional, decía el presidente Joe Biden, quien también trabaja para evitar que Estados Unidos por lo menos se siga metiendo
más a fondo en esta guerra en Medio Oriente. También anticipó que junto al G7 precisamente es que van a imponer esas sanciones en contra de la República Islámica de Irán. Serían sanciones, ya existen algunas, pero serían sanciones direccionadas un poco más a apretar, a evitar que lleguen más ingresos a Irán. Podría ser sanciones adicionales al petróleo u otras entidades estatales. Aquí en Washington hay voces que consideran que Israel no solo planea ir en contra de las instalaciones nucleares iraníes, sino también en contra de infraestructura petrolera, como también mencionaba Silvia, instalaciones militares, pero además en contra de altos mandos iraníes, llegando hasta el ayatolá, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, como ya lo mencionábamos. Eso al menos nos lo dijo en las últimas horas el veterano, un ex oficial de inteligencia, Michael Pryenta, al hablar de Nasrallah, comparándolo con Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah que Israel dio de baja hace algunos días. Escuchemos. Incluso el propio líder supremo. Tenemos que recordar que Netanyahu se dirigió al pueblo iraní el otro día y dijo que el tiempo de paz ha llegado y se avecinan grandes cambios. Así que ese es un mensaje directo al líder supremo, diciendo que él es un objetivo. El líder supremo en este caso no es diferente a Nasrallah. Y referenciaba también lo que fueron esas palabras de Benjamín Netanyahu hace algunos días, un mensaje directo al pueblo iraní que se debe tener en cuenta, porque ese mensaje directo puede ser interpretado como una advertencia a Jamenei, que como ya mencionaba Silvia, se encuentra en la clandestinidad hoy, Néstor. 6:24, claro, porque sabe que él puede ser un objetivo. Juan Camilo, gracias. 6:24, está saliendo el sol, hay una neblina cerrada, espesa con sol simultáneamente. Opera normalmente el aeropuerto El Dorado. A propósito del Medio Oriente, está por aterrizar el avión que trae más de 100 colombianos de regreso desde el Líbano. En Colombia la noticia es que no hubo sorpresa, finalmente tenemos nuevo procurador. Es un triunfo para el gobierno, fue elegido no solamente con los votos de la izquierda, sino con todos los partidos políticos que al final, en una votación sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo, cerraron filas por uno de los suyos. Quien fue secretario general del Senado durante 12 años será el nuevo procurador de Colombia, Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Tal como se esperaba, Gregorio El Hash barrió en la elección a Procurador General de la Nación en la plenaria del Senado de la República. El ternado por el presidente Petro se impuso con 95 votos contra 3 que obtuvo el exministro Luis Felipe Henao, ternado por el Consejo de Estado, y 2 votos que obtuvo Germán Barón Cotrino, ternado por la Corte Suprema de Justicia. La sesión, que duró cerca de 4 horas, se demoró por cuenta de la presentación de impedimentos por parte de la gran mayoría de senadores, aludiendo a causales como estar ellos o sus familiares incursos en investigaciones por el Ministerio Público. Al final, ninguno de esos impedimentos fue aceptado. En las presentaciones de los ternados, el candidato Luis Felipe Henao lanzó pullas a la política de paz total y señaló que su propuesta era atender la crisis humanitaria desde la Procuraduría. Se está demostrando que en los ceses al fuego no se están protegiendo los derechos de los ciudadanos, y hoy la ciudadanía está postrada en ciertas regiones del país. Tenemos más de la mitad del país con presencia de grupos al margen de la ley. Por su parte, el ternado Germán Barón dejó claro que era necesario garantizar la independencia del ente de control disciplinario. Una procuraduría que permita equilibrar en la balanza los poderes de un esquema presidencialista, y reitero, no de este gobierno, sino de un esquema estructural, es absolutamente necesaria. Y es necesaria para evitar que cualquiera de las ramas del poder público se exceda en sus funciones. Debe haber una colaboración armónica, debe haber una autonomía, una independencia en el ejercicio de las funciones, pero siempre con una colaboración armónica. En eso consiste la institucionalidad, y es tal vez el primer presupuesto que uno debe defender como candidato. Sin embargo, ninguna de esas propuestas logró cambiar la tendencia y el Hash los venció. En su discurso de celebración, el ahora procurador electo agradeció al primer mandatario y su visión política, que lo postuló como un gesto de diálogo y búsqueda de acuerdos. Somos capaces de ponernos de acuerdo en asuntos esenciales para el bien de la sociedad colombiana sin tener que renunciar a nuestras convicciones, sin desconocer la capacidad de aporte positivo de cada sector social, político y económico. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana de 28 minutos. Esta elección de Gregorio El Hash como nuevo Procurador General de la Nación por parte de la mayoría del Senado de la República
tiene importantes implicaciones políticas y plantea preguntas sobre cómo será su desempeño como jefe del Ministerio Público a partir de enero del año entrante. El Hash hasta hace 2 semanas era el secretario general del Senado. Pasó de aspirar a la Procuraduría por la Corte Suprema a ser el postulado del presidente Gustavo Petro, quien sin duda se anotó una victoria política con su elección, frente a lo que él consideraba el riesgo de que la Procuraduría quedara en manos de un alfil del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, categoría en la que incluyó al ex senador Germán Barón, ternado por la Corte Suprema, y al exministro Luis Felipe Henao, postulado por el Consejo de Estado. La jugada política del presidente Petro en la práctica terminó logrando un acuerdo de su gobierno con todos los partidos políticos con asiento en el Senado, incluyendo los independientes y opositores. Así lo reclamó el propio El Hash luego de su victoria, y también lo recalcó uno de los principales impulsores de su candidatura, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Para algunos, la elección de Gregorio El Hash podría ser considerada la primera piedra de ese esquivo acuerdo nacional del que ha venido hablando el presidente de la República desde el 7 de agosto de 2022, día de su posesión. En este punto comienzan las preguntas que deja la aplastante victoria del Hash, que reemplazará a Margarita Cabello desde enero del año entrante. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los acuerdos que deben cumplir tanto al presidente Gustavo Petro como a las diferentes fuerzas políticas para lograr el apoyo casi unánime para su elección? ¿Qué tendrá que hacer en ese punto Gregorio El Hash? Uno de los acuerdos implica que los partidos políticos independientes y opositores con asiento en el Congreso van a suavizar su postura frente al gobierno y podrían apoyar iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Otra pregunta es, ¿cuál será la independencia que tendrá el doctor El Hash como procurador para sancionar a políticos que cometan irregularidades en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta su evidente cercanía con ellos en el Senado de la República? Si Gregorio El Hash se va a abstener de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, como lo dijo ayer en el Congreso y como lo ha venido reclamando el presidente Gustavo Petro desde sus épocas de alcalde, ¿eso significa que va a desconocer sentencias como la que recientemente emitió la Corte Constitucional que avala esas facultades para el Ministerio Público? Y para finalizar, en ese mismo sentido, ¿quién va a disciplinar a los servidores públicos elegidos por voto popular cuando transgredan las normas? ¿Qué haría, por ejemplo, Gregorio El Hash como procurador en casos como el del senador Alex Flores, sancionado en primera instancia por agresión a unos policías en Cartagena? ¿O cómo actuaría frente al caso del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sancionado por 3 meses de suspensión por participación en política? Quedan las preguntas servidas y todos empezarán a responder a finales de enero del año entrante. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:30 de la mañana. Los carrotanques de Olmedo López tendrán una segunda oportunidad. A estas alturas, después de 6 meses, que es el tiempo que llevan varados en el batallón Matamoros en la Alta Guajira, la Unidad de Gestión del Riesgo y Fasecolda, que es el gremio de las empresas aseguradoras, parecen haber llegado a un punto o principio de acuerdo. El acuerdo sería sobre si son o no asegurables los carrotanques que están deteriorándose producto de estar al sol, al agua y al sal en la base militar. La conclusión es que sí son asegurables, pero siempre y cuando no operen en el departamento de La Guajira, la región para la que paradójicamente fueron comprados. Y no es un capricho de las aseguradoras, porque esos carrotanques que tienen capacidad para almacenar 16,000 litros de agua no son aptos para recorrer las trochas de esa región, y quedó comprobado con el atasco de uno de ellos en pleno desierto. Son 80 carrotanques de la corrupción, 40 de ellos están en La Guajira, a la que le dejarán solo 8 de estos vehículos. Los 32 restantes, pensando en su aseguramiento, serán distribuidos en departamentos como Córdoba, Atlántico y Bolívar, que si bien ya tienen una batería de estos carrotanques, no son suficientes. Los 8 que se quedan en La Guajira podrían destinarse, por ejemplo, a la zona sur del departamento, que no es desértica y que también tiene graves problemas de agua potable. Así las cosas, la próxima semana se espera que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo vuelva a intentarlo y abra la convocatoria pública para que las empresas participen y aseguren no solamente a los carrotanques, sino a los empleados, a los conductores de estos carrotanques, que simbolizan el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro y por el que la Fiscalía General de la Nación parece no tener ninguna prisa en tomar decisiones contra Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, por solo mencionar un nombre de todos los involucrados en este gran escándalo de corrupción.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos, y en medio de la crisis energética que alerta el Contralor de la República y en plena mitad de la crisis hidroeléctrica por disminución en los embalses, llega por fin una buena noticia en materia de tarifas de luz. Bálsamo para los usuarios de la intervenida empresa Aire en 3 departamentos de la costa Caribe: Guajira, Atlántico y Magdalena, cuyas tarifas bajarán en un 20.23%, según confirmó ayer el superintendente de servicios domiciliarios. Ello gracias a la supresión del cobro de la opción tarifaria, deuda pendiente que arrastran desde la pandemia los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, a quienes se les fió la luz durante muchísimos meses, desde 2020 y hasta abril de 2022, tiempo durante el cual se les cobró un valor inferior en la tarifa de energía respecto a los costos reales del sistema. Almuerzo que no fue gratis y ayuda que acumuló una gran deuda por cobrar de 4,5 billones que deben los usuarios a las comercializadoras en todo el país por esa ayudita durante la pandemia, de los cuales la mitad está en la costa Caribe, donde esa deuda millonaria se sumó también al aumento en los precios en la bolsa de energía y a los robos de luz, que en la costa Caribe son 5 veces más que en el resto del país. Suma de malas circunstancias que golpeó el flujo de caja de empresas como Aire y Afinia y que afectó tanto a las empresas como a los usuarios de las mismas. Usuarios que vienen pagando unos cobros exorbitantes en sus facturas de luz y que desde hace meses están esperando un salvavidas del gobierno, salvavidas que finalmente les llegó con la confirmación ayer de la reducción del 20% en las tarifas de luz, algo que según el superintendente de servicios es apenas un primer paso de un proyecto de ley de gobierno para reformar los servicios públicos domiciliarios. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Se está acabando esta semana. Mañana comienza la semana de receso escolar, que significa que millones de niños en Colombia van a estar de vacaciones. Y por eso hay una orden de la Superintendencia de Transporte que todos los padres de familia y acudientes tienen que saber. A partir de hoy, todos los menores de 18 años que vayan a viajar solos en un bus deben llevar una autorización, presentarla en las terminales de transporte terrestre, autorización firmada por sus padres o tutores legales para poder que la empresa le venda el tiquete y lo lleve al destino. La autorización debe ser una carta de los papás firmada que lleve el nombre del niño, el documento de identidad y el trayecto del viaje. Si no tiene esa autorización escrita y firmada, los niños entonces tienen que viajar con su tutor, porque no podrán estar solos en los buses ni mucho menos salir desde las terminales de transporte terrestre. Es más, si el niño viaja con una persona distinta a su papá o tutor legal, también tiene que ir informado en la autorización que se presente a la hora de comprar el tiquete. Esa autorización incluye el documento de identidad, que para los niños hasta 6 años deberá ser el registro civil de nacimiento, mientras que para mayores de 7 años tiene que ser la tarjeta de identidad. En ambos casos también será válido el pasaporte. Esta medida se toma para intentar frenar y evitar la trata de niños y la explotación sexual de menores, que es un delito que va en aumento, y serán las empresas las responsables de cumplir con la orden de la superintendencia, que de encontrar que no ocurra puede imponer sanciones. Y ojo que esta medida, que es estricta, no solo aplica en terminales de transporte terrestre. Desde mayo pasado, Avianca, la aerolínea, solo transporta pasajeros de 14 años o menos que viajen con sus padres o adultos responsables, cambiando así la norma de niños que iban solos o recomendados. Todo esto ocurre ante el incremento de casos de niñas y adolescentes que son víctimas de trata de persona y explotación sexual. El incremento en 2023, es decir, el año pasado, fue del 300%, aunque eso al final es un subregistro porque pocos casos se denuncian. En 2023 solo se recibieron 78 denuncias y en 2022 38.
Por último, según la policía, en 2023 fueron 1.490 casos de explotación sexual en Colombia. El 80% eran niños contactados en redes sociales que luego movilizaban por carreteras y aeropuertos de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta... Esta es Blue, más que radio. Y las muchas noticias deportivas esta mañana de jueves, Ricardo Orrego. Hola, Néstor, feliz mañana para usted, para todos los oyentes de Mañanas Blue. Buenas y malas noticias. La buena es John Hader Durán. Tiene nombre propio, juega en Inglaterra, se luce en la Champions y lo tendremos en un par de días en Cochabamba vistiendo la camiseta de Colombia. Qué crack John Hader Durán. Sí, es un chico que ha evolucionado, que está creciendo increíblemente y que se convierte hoy en el suplente de oro. En Inglaterra lo han calificado como el super suplente. Y es verdad, llega del banco, resuelve, concreta. En algún momento va a ser titular. El gol de ayer al Bayern Múnich es una cosa realmente En Cochabamba importante. no juega, ¿verdad? No, pero allí se concentran. Es decir, van a llegar a Cochabamba el sábado. Él tiene una fecha, Ricky, ¿verdad? Pero igual llegará. Se sacó la amarilla. Claro, esa tonta amarilla. En la tocada con el árbitro. Exactamente. Pero en la selección, ¿por qué suplente? Por eso no creo. Entiendo. ¿Quién es mejor que él? Lucho Díaz y... Realmente juegan en la misma posición. Lucho y Hader son Lucho los... Díaz, puede ser Lucho Díaz y Durán. Sí, esa dupla sí. La posición de John Hader la ocupa realmente John Córdoba, que es el 9, el delantero que juega en el Krasnodar. Que también es muy bueno, pero Durán está mejor. Yo creo que Durán está mejor. Es decir, para esa posición hay tres caras. Fijos dentro de la estructura, por supuesto, John Hader Durán. La otra alternativa es John Córdoba, que también ha cumplido en Copa América. ¿De qué manera? Y Miguel Ángel Borja, hablando de jugadores de esas características, hoy que no camina con tanta fortuna. Esta es la buena noticia. Lo llenan de elogios esa conversación después del partido. ¿Con Henry? Con Titi Henry y con Gallagher, demuestra, transmitido en horario AAA en la televisión británica, Oiga, hablando ¿y usted vio a Gallagher hablando español? Te amo, sí, ¿no? eso es maravilloso. Sí. Y la eterna primavera. Más adelante vamos a escuchar a partes de ese el traductor de Google o de cualquiera otro funcionando, porque veía el teléfono, seguramente escribía en inglés y le traducía y él trataba de leer. Ahora, el que habla buen inglés es Titi Henry, que ha estado en Medellín. Buen español. Buen español. Porque Titi Henry jugó en Barcelona. Es amigo de Juan Pablo Ángel. Y también amigo Juan Pablo de Falcao. Ángel, que también jugó en el Aston Villa. Claro, que es leyenda del Aston Villa. Y es uno de los grandes. Ahora quiero decirle, si Durán sigue como va a superar a Juan Pablo. Pero Ángel. lejos, va a pasar todos los récords y es la idea. Yo creo que lo de John Hader no tiene techo, apenas arranca, no tiene ¿Cuántos límite. años? 20 años. Está muy chiquito. Bueno, la mala noticia, Ricardo, es... Las decisiones
y sanciones de los tribunales y comisiones en el fútbol colombiano. Es una verdadera vergüenza. Y más que vergüenza, me parece que es un absoluto peligro. ¿Qué es lo que le parece una vergüenza, Ricardo? Que le quitaron los puntos a Nacional. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero se los dieron al Junior. Primera defensa. Con lo cual termina premiado el equipo que arrancó. Pero hago una pregunta. ¿Está mal aplicar la ley? Yo ayer se los advertí porque es la ley. Y es que la justicia es aplicar la ley. Y la ley dice eso. Entonces lo que hay es que cambiar el código. Pero mientras el código sea ese, se hizo justicia. No, yo creo que la palabra no es justicia. El padre me representa. Se puede aplicar y si seguramente... eso dicen las normas, pues hay que aplicarlas. Y los abogados así lo indicarán, ustedes lo escuchan. Pero me parece que en este mundo cambiante y donde la transformación en las normas y en las leyes a nivel deportivo... A ver, padre, le pido que piense esto. Yo soy hincha de Millonarios, ¿cierto? Sí, señor. Voy a un partido contra cualquier equipo. Ponga usted su Junior. Contra la de Unión Barranquilla. Magdalena. Su Junior o Unión Magdalena. Yo soy hincha de la Unión. Sí. Van los hinchas de Millonarios, Morales y compañía, y crean el problema. Crean el problema. No, es una responsabilidad, según el código es una responsabilidad del equipo padre, local no dejarte armar el problema, es que es la norma, es que mire, yo estoy de acuerdo con el sentido común, pero la norma es esa, hay que aplicarla, sí, Néstor, dice eso. ¿Sí? Padre, la norma, métale un poquito de sentido común, van unos hinchas, crean el problema, le quitan la bandera, crean el lío, y termina premiado el Junior de Barranquilla. Sí, oiga, no. Es que según la norma, escúchame, el equipo local no puede dejar que pase eso. Es que lo que hicieron fue aplicar la norma. Ahora, ustedes me dicen a mí. Es el equipo local. No, por eso yo le estoy diciendo. Ahora, si usted me dice a mí, eso hay que cambiarlo, cambiémoslo. Correcto. Yo le estoy diciendo del precedente. Hoy los hinchas de los equipos visitantes van y arman el lío. La manera de ganar el partido es armar un lío. Claro, van y arman el lío. Le voy a recomendar eso a la barra del Cali a ver si no descendemos. Claro. ¿Saben? Y el modus operandi seguro se va a reiterar, seguro se va a replicar. Bueno, ya vamos. No, porque ahora los equipos locales no lo van a dejar entrar. No van a dejar, no van a dejar entrar. Eso es lo que necesitamos, que se aplique, que el equipo local dé las garantías para que eso no suceda. Ahora, si cambian el código, posiblemente yo estaría de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo con la situación. Lo que entiendo es que la justicia es aplicar la ley, la norma. Bueno, padre, ya lo voy a escuchar a usted. ¿Cuál es el tema de hoy? Padre, buenos días, ¿no lo he saludado? Buen día, Néstor. Buen día, un saludo especial para todos. Las normas es el tema de hoy. ¿Por qué está bravo por lo que veo? ¿Me quiere explicar? No, yo estoy feliz y contento, yo amanezco feliz, contento, doy gracias a la vida por tantas cosas buenas que hay y nada, ánimo y fuerza para los que están en sintonía. ¿Sabes de qué quiero hablarte? Es que ayer me comuniqué con amigos, en el Medio Oriente. Tú sabes que he ido muchas veces allí y tengo amigos obviamente palestinos que viven en Jerusalén o que viven en Belén. Y tengo obviamente amigos judíos que viven allí. Néstor, es tan complejo. Y después me fui a leer las redes y yo me encuentro eso, la gente simplifica todo. Entonces yo quiero hablar hoy de la simplificación, cómo simplificar las cosas no nos permite entender la realidad. Vale, ya viene el padre Alberto Linero, ya vienen los deportes con Ricardo Rego. Antes les amplío una noticia del momento. Atención, hay problemas de movilidad esta mañana graves entre Bogotá y Soacha. Hay una manifestación, una protesta allí de trabajadores de bares y están sintiéndose afectados por modificaciones en sus horarios de trabajo. Cristian Correa. Hola Néstor, sí, buenos días. Son cerca de 50 las personas que protestan a esta hora en el municipio de Soacha, esto por las restricciones en los horarios de la rumba en el municipio, donde se han venido reforzando los controles a los lugares de fiesta, por lo que según un grupo de trabajadores están viendo afectada su economía y por supuesto la de sus familias. Esta restricción se da en este momento en el sentido Soacha-Bogotá, en el sector de San Mateo, donde está ubicada precisamente la estación del sistema de transporte masivo Transmilenio que lleva este nombre. En San Mateo, en este punto, ha tenido que salir ya de operación la estación de Transmilenio, por lo que hay alta congestión también de peatones que están caminando, moviéndose hasta la estación de Terreros. Lo que dicen Transmilenio es que están haciendo la recomendación a las personas que transiten con mucha precaución, porque los biciusuarios y las personas están saliendo a los carriles exclusivos de Transmilenio, esto pues buscando llegar a sus lugares de trabajo y en su afán en plena hora pico del
lograr llegar a estos puntos a los que se dirigen. Está afectado en este momento el sentido Soacha-Bogotá, sin embargo sigue la movilidad habitualmente congestionada entre Bogotá y Soacha. No hay restricción en este momento ingresando al municipio de Cundinamarca, sin embargo para entrar a Bogotá sí está esta restricción, que son cerca de 50 personas que están realizando un plantón en el sector de San Mateo, como les decíamos, protestando por los recientes controles y por el refuerzo en los controles a las fiestas y al horario de la fiesta en el municipio de Soacha. Antes quiero saludar al nuevo Procurador General de Colombia, es el doctor Gregorio El Haj, era secretario del Senado, lo fue durante 12 años. Doctor El Haj, señor Procurador, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, me alegra mucho poderlo saludar. Lo mismo, Procurador, ¿cómo va? Bueno, aquí un poco disfónico con la salida anoche de un recinto un poco cálido al frío bogotano y me afectó la voz, pero estoy disponible para lo que usted ordene. Vale, doctor El Haj, quisiera preguntarle primero sobre un tema personal, si me lo permite. Vi que usted dijo anoche que era guajiro, ¿cierto? Sí, señor. Pero veo que también hay otras localidades que se lo disputan, que usted es de Fusagasugá o que es de Popayán. ¿Por qué hay este rollo alrededor de dónde proviene usted, de dónde es geográficamente? Bueno, aquí varias le agradezco mucho la pregunta para despejar tanto biógrafo moderno que hay por allí. Eso. Yo nací en Fusa circunstancialmente porque mi papá, que era ingeniero civil muy brillante, por cierto, del Ministerio de Obras Públicas, llegó a Bogotá después de haber estudiado ingeniería civil en la Universidad del Cauca en Popayán. Mi papá era de Gamarra, Cesar, mi abuelo libanés, inmigrante en los últimos años del siglo XIX. Y entonces allá conoció y amó profundamente a mi madre hasta que ya falleció mi papá. Mi mamá vive afortunadamente en Popayán y cuando ya se graduó... Pero perdóneme, ¿su mamá es de Fusa? De Popayán, mi mamá, okay. Los pachecos de Popayán somos los nuestros. Vale, papá de Gamarra Cesar, mamá de Popayán, pero usted nace en Fusa. Claro, porque allí el campamento en Silvania, Cundinamarca, el campamento de la obra que mi papá supervisaba hacia la interventoría, que era la mega obra de la época, en ese año 50, el telégrafo Bogotá-Ibagué, que eran postes de madera, de eucalipto y cables de... Eso era lo que se estilaba. El campamento quedaba allí, Néstor, en Silvania, y entonces cuando llegó el momento del parto, el conductor llevó a mi mamá al Hospital San Rafael, que todavía está allí en Fusa, sí. Y allí nací yo, okay. Y fue el parto. Y con el trabajo de mi padre, que está en el Ministerio de Obras, cambió de sitio de trabajo sucesivamente y terminé yo criándome en La Guajira, donde mi papá llegó a ser el jefe de carreteras. Y ahí nos establecimos desde los años 60 y piquito hasta el 77, ya por los problemas de violencia de la llamada bonanza marimbera, decidió que volviéramos a donde él siempre quiso terminar de conformar su familia y su descendencia, que es Popayán. Y entonces por eso ya terminé el bachillerato, allá hice mi carrera en la del Cauca, allá tuve mis primeros cargos. Y ya en la época de la constituyente, una persona a quien yo le debo mucho de lo que soy, el doctor Aurelio Gregorio Massa, senador de la República, me invitó a colaborarle al Congreso de la República en esos años de tanto cambio. Y por eso me vine por un año y me quedé 34 años ya. Hijo de cesarense, con caucana, usted nace en Fusagasugá, se cría en San Juan del Cesar, se va a Popayán y termina trabajando en Bogotá, básicamente. Así es, ese es el itinerario, sí señor, así es. ¿Y por qué, si usted nació en Fusa, señor Procurador, por qué anoche dijo que se sentía más hijo de La Guajira que de Cundinamarca? Porque yo tengo criterio de que uno nace donde le toca nacer, pero uno se hace donde quieren que uno se haga. Yo me identifico plenamente, ahí aprendí a gatear, a caminar, hablaba unas cositas de guayuniqui, aprendí el castellano, hice mis primeros años escolares. En aquella época no había ni preescolar, ni prekinder. Y aprendí a leer en la casa, en un asiento de cuero. Mi mamá me enseñó a leer en la casa. Y eso lo llevo por dentro, me formé allí, esa es la tierra que yo amo y donde creo que también me tienen una cierta consideración, no por mí, sino por la obra social que mi papá y mi mamá hicieron en ese pueblo. ¿Usted es guajiro de los guajiros que dicen uno es guajiro y nace donde se le da la gana?
Como la canción. Digamos, pero no fue de mí me dio la gana, pero sí. Algo así, Néstor. Bueno, dicho eso, que esto es un tema puro de biografía, señor procurador, ¿cómo va a ser su procuraduría? Porque por un lado, usted fue ternado por el presidente y el presidente quiere una procuraduría sin dientes, sin capacidad de sancionar a funcionarios públicos. ¿Cómo va a ser su procuraduría, doctor El Haj? Bueno, Néstor, gracias, porque ese es un tema esencial en este ejercicio. Recordemos que la procuraduría, por definición constitucional y por tradición histórica jurídica en Colombia, es un órgano autónomo, se autogobierna, se autodirige, no tiene jefes y es independiente de las ramas clásicas de todo el público e independiente de los organismos de control como la Contraloría o la Defensoría, si se quiere, o la misma Fiscalía, si se admite esa comparación. De manera que el señor presidente cumple su labor al postular uno de los 3 miembros de la terna. Y el Congreso de la República, Senado, cumple su deber al elegir al que considere que debe regir esa institución tan importante. Y hasta ahí llega el negro. Lo demás es cumplir a cabalidad las funciones que la Constitución y la jurisprudencia le han dado al Ministerio Público y al Procurador como funcionario. Sí, procurador, ¿y usted cree que puede ser independiente es la primera vez que el Senado elige a uno de los suyos y el procurador es procurador también para los congresistas? ¿Usted cree, viniendo del Congreso, elegido por el Congreso, usted cree que puede ser independiente de ese poder legislativo en el que usted nació? Sí, señor, eso me lo han preguntado muchas veces y hasta con quienes conocen mi forma de actuar y mi carácter y mi sentido de independencia, pero también de unidad. De manera que no hay ninguna duda que mi ejercicio va a ser allí con apego a la norma, a la ley. Una cosa es la relación laboral de subalterno y otra cosa es ser el jefe del Ministerio Público, en donde no solamente están sometidos a la disciplina de los congresistas, concejales, diputados, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos de los diferentes niveles también son sujetos del control disciplinario, de manera que los congresistas son unos muy connotados, pero muy poquitos dentro de todo ese universo de control disciplinario. Y creo que los procuradores hacia atrás también han hecho lo mismo y ya han sido elegidos allí mismo, en ese mismo recinto, por la misma institución, de pronto con diferente origen en la terna, pero no ha habido ningún problema cuando tienen que disciplinar a alguien de la rama legislativa. Sí. Señor procurador, el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia con unas banderas, entre ellas una que decía que iba a acabar la procuraduría. Sí, señor, buenos días, procurador. Bueno, Ricardo, me encanta oírte, gracias. Lo mismo, señor. ¿Usted llega para acabar la procuraduría, para cumplir con esa que fue una promesa de campaña del presidente Petro? No, es que eso lo propuso el presidente, yo respeto la opinión y la propuesta del presidente. Y lo han propuesto desde otras orillas ideológicas absolutamente contrarias a la del presidente Petro. Y eso es entendible en una democracia deliberante y eso hace parte de las libertades de los colombianos. Yo lo que he dicho es al contrario, hay que repotenciar. Y lo digo las 2 veces por lo de 2 veces potenciar. Hay que darle vigor, hay que darle cabalgadura, hay que ponerla a funcionar como debe funcionar un organismo tan importante en épocas donde se hace necesario tanto la guía moral, la guía ética, el reclamo ciudadano, enderezar el funcionamiento de las instituciones, el entendimiento entre los diferentes factores que componen la sociedad y el Estado colombiano. De manera que allí es donde yo encuentro que hay que repotenciar el Ministerio Público en general y la Procuraduría en particular. Sí. En ese mismo sentido, procurador, viene la segunda parte de la historia, porque usted dice, bueno, usted respeta lo que opina el presidente, pero usted llega a hacer cumplir lo que dice la Constitución y la ley sobre las funciones de la Procuraduría. Pero el presidente Petro también ha sido muy insistente en la necesidad de hacer cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso tiene que ver con el caso Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, según la cual los organismos disciplinarios, en este caso la Procuraduría, no pueden sancionar, según ese fallo, a los funcionarios elegidos por voto popular. En ese contexto, usted ayer dijo que va a respetar las sentencias y hará cumplir eso, pero por otro lado, todavía no hay hoy jurisprudencia unificada en Colombia sobre el particular. Recientemente, de hecho, hay un fallo de la Corte Constitucional que le devuelve esas facultades al Ministerio Público.
En esa encrucijada, ¿usted qué va a hacer? Porque si cumple lo que dice la CIDH, puede estar incumpliendo normas del ordenamiento jurídico interno en Colombia. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Usted va a sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular o no? Así es, Ricardo, le agradezco mucho porque ese es un tema que se ha vuelto un poco de galimatías, pero es claro lo que usted ha dicho y lo tiene perfectamente identificado. Una cosa es el momentum, cuando la Corte Interamericana le dio la razón a un reclamo individual, particular, específico, de una sanción que le habían puesto el Ministerio Público colombiano a un alcalde mayor de Bogotá, independiente de cómo se llame. Eso fue un episodio allí. Pero no todos los casos son iguales, ni todas las circunstancias son iguales. Y el derecho tiene que adaptarse a las necesidades y a los requerimientos de la sociedad y de la constitución política. En ningún estado serio se aplica a rajatabla, sin pasar por el filtro de la interpretación constitucional, los dictados de los acuerdos o los tratados o los protocolos internacionales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que eso que sucedió en aquel momento y que el Consejo de Estado lo examinó acá, ya ha ido evolucionando. Fíjese usted que recuerda que ya el 030 del año pasado, la Corte Constitucional fijó unas nuevas reglas que también son de cumplimiento inmediato y obligatorio, de cómo es que hay que armonizar el dictado de la norma de tipo internacional con los dictados soberanos y de autodeterminación de los pueblos que se le reconocen a cada constitución política de cada estado, de cada nación, de cada país. Ese es el reto, ahí se ha avanzado. Corte Constitucional ha señalado unos derroteros que hay que obedecerlos, todas las autoridades, nosotros en Colombia debemos obedecerlos, y hay también, por contrapartida, posiciones que no convergen con la Corte Constitucional, que también son igualmente respetables, también son igualmente atendibles, y mire cómo ya estamos muy cerca de lograr una solución igual para los colombianos, que es lo que los exhortos, tanto del 030 como de repetidos fallos, no de unificación, porque está pendiente en estos días de que salga la SU del Consejo de Estado en sala plena, nos digan, ya lo han dicho, exhortamos al Congreso de la República para que, con su competencia a plenitud, resuelva cómo es que se van a aplicar en Colombia a rango constitucional los mandatos de una convención y de seguramente todas las convenciones internacionales que registren, que restringen y sancionan derechos constitucionales como el de ser elegido, frente a una normativa nuestra que no coincide exactamente y a un diseño institucional que no coincide exactamente y seguramente pasará en muchos países y estados del mundo frente al mandato único de la Constitución americana. Ahí tenemos un reto, no estamos en el primer día de la creación del tema, hemos avanzado, las Cortes, Constitucional y Consejo de Estado, han avanzado en el tema y ahora creo que se acerca el momentum para que el Congreso también colabore, contribuya, imprima cómo es que va a quedar en acto constitucional, en acto legislativo, en la aplicación de esas normas tan importantes que hay que respetarlas y ver cómo las armonizamos con las nuestras en Colombia. Señor Procurador, frente a las eventuales investigaciones que se presenten o se pidan a senadores de la República, ¿cómo va a actuar usted? Porque usted es amigo de todos. Sí, existe un mecanismo sabio en el derecho colombiano que se llama el régimen de conflicto de intereses. Y ahí hay dos figuras que funcionan muy bien: los impedimentos y las recusaciones. El impedimento procede cuando uno considera que tiene íntima amistad o íntima enemistad, declarada y reconocida. Las demás circunstancias no afectan el ejercicio de la función. Acordémonos que la Constitución le señala una característica fundamental al Ministerio Público y a la Procuraduría, y es autonomía e independencia.